Hola y bienvenidos al canal de Celsius. Soy Petio y aquí hablamos solo y exclusivamente sobre tecnología de climatización. Si no se han suscrito, actúen porque así nos ayudan a hacer videos más geniales. Hoy hablaremos de un tema que es muy importante y les contaré una historia. En 2017 hice mi primer video sobre cómo funciona el aire acondicionado. Tuvo cierto éxito, pero después de 7 años creo que puedo explicar cómo funciona el aire acondicionado aún mejor. De manera técnica es difícil escucharme solo, por eso ayudaré con imágenes. El principio de funcionamiento del aire acondicionado se basa en un proceso de circuito cerrado, conocido más como el ciclo inverso de Carnot o ciclo de la máquina de refrigeración. Para que el proceso de la máquina de refrigeración funcione, se necesitan varios componentes, y el más importante es el refrigerante. Esta es la sustancia que circulará en el sistema y transportará el calor como portador de calor o el portador de frío. En los aires acondicionados modernos, el refrigerante está en el rango de R410A o R32. Son refrigerantes inofensivos con un impacto nulo en la capa de ozono, pero aún tienen potencial de calentamiento global. Esta es la razón principal por la que los pequeños aires acondicionados optan por el freón R32, que tiene un menor potencial en el área. Tiene varias características principales, como la temperatura de ebullición y la temperatura de evaporaciones, temperatura de condensación y presión de trabajo. Precisamente la relación entre la presión de trabajo y la temperatura es la clave para entender cómo funciona el aire acondicionado R410A, que tiene una presión de condensación relativamente alta, y de ahí toda la sistema opera a presiones de hasta 40-50 bares. Esto no es un problema si todos los componentes del sistema están dimensionados correctamente: compresor, condensador y evaporador, válvula de 4 vías o tuberías de cobre para que pueda alcanzar la presión de trabajo necesaria. El sistema necesita un componente, el compresor. Como saben, los compresores se utilizan precisamente para aumentar la presión de sustancias gaseosas. En los aires acondicionados, los compresores más utilizados en la actualidad son los compresores scroll inverter. Se caracterizan por su bajo consumo de electricidad. Sin embargo, hay otros dos factores extremadamente importantes que contribuyen al bajo nivel de ruido y a una vida útil más larga en comparación con los compresores convencionales en el sistema de aire acondicionado. Estos son el condensador y el evaporador. Así se llaman los intercambiadores de calor del cuerpo interior y exterior, dependiendo del modo de calefacción o refrigeración. Intercambian sus nombres. El intercambiador de calor del cuerpo interior actúa como evaporador en verano y como condensador en invierno. El intercambiador de calor, que en jerga puede que lo hayan oído llamar pita, lo cual es incorrecto. Allí se realiza la transferencia de calor. Es una placa metálica con muchas láminas finas que pueden ver cuando limpian, digamos, su unidad interior al levantar la tapa y quitar los filtros. Allí está la pita, o si salen afuera y miran detrás del aire acondicionado, verán la misma pita dentro del intercambiador de calor donde circula el refrigerante con la ayuda de tubos. Naturalmente, si las placas metálicas son atravesadas por un flujo de aire a alta velocidad, el chorro de aire del que hablo se impulsa con la ayuda de un ventilador, ya sea del cuerpo interno o del externo. Así es como se lleva a cabo el proceso de intercambio de calor entre el refrigerante y el aire. Y aún así, además del compresor, el condensador y el evaporador, necesitamos otro elemento extremadamente importante para que esto funcione: el sistema, y es un regulador termodinámico, o en resumen, se refiere a él. ¿Cuál es la idea de la terapia? En las máquinas más antiguas es un precursor del tubo capilar. En el papel de reducir la presión es interesante. Significa que tenemos un compresor para aumentar la presión y ahora también tenemos una válvula que la reduce. ¿Por qué? Pues precisamente eso es lo que hace que el aire acondicionado funcione: la conversión de energía, al pasar de un estado de agregación a otro estado de agregación del propio freón. Ahora que ya sabemos tanto sobre el dispositivo de este aire acondicionado, es hora de entender cuáles son estos elementos y cómo están conectados entre sí. No es muy difícil de entender. Comencemos examinando el ciclo del compresor.
Para que el compresor funcione es necesario que ingrese freón gaseoso a baja presión. Esta es una condición necesaria y obligatoria. Si entra freón líquido en el compresor, dañará el propio compresor. En los aires acondicionados inverter, el freón entra en el compresor con una presión de 7 a 8 bares y en la salida del compresor alcanzamos presiones. Aproximadamente a 32-38 bar después del compresor, el freón entra en el condensador. Esto es correcto. Es fácil recordar compresor y condensador. Como ya mencionamos, el intercambiador de calor que desempeñará el papel. De condensador depende del modo en que opera el sistema, ya que originalmente el aire acondicionado fue inventado para enfriar. Consideraremos precisamente este proceso de enfriamiento. El papel del condensador juega en el exterior del cuerpo. Allí, el freón entra con una presión y temperatura muy altas, entre 60 y 70 grados Celsius. Si el ventilador del cuerpo exterior funciona de inmediato, comienzan los procesos de intercambio, que buscan reducir la temperatura del freón y se produce un cambio de fase. En esta área pasa de estado gaseoso a estado líquido. En otras palabras, se condensa en esta área. Es por eso que el intercambiador de calor se llama condensador. En la salida del condensador tenemos un refrigerante líquido con una temperatura reducida, de alrededor de 35 a 40 grados Celsius. Aquí comienza la parte interesante. Al final del condensador, para que el aire acondicionado funcione en modo de enfriamiento, es necesario que este freón líquido se evapore. Como saben, la evaporación es un proceso en el que se extrae calor del entorno. Para ilustrarlo, este proceso se puede imaginar como gotas de agua sobre su piel y mientras el agua se evapora, siente frescura en la piel. De la misma manera, para que la evaporación de otras sustancias ocurra correctamente, se requieren parámetros exactos de presión y temperatura. Para iniciar el proceso de evaporación, es necesario reducir la presión del freón de esos 30 y algunos pares a 7, y con esta disminución de presión, ya en la zona puede comenzar a evaporarse para que ocurra. Esto es necesario para el intercambio de calor entre el aire de la habitación y el freón. ¿Y dónde ocurre el propio intercambio de calor? El intercambio de calor tiene lugar en la unidad interior, donde en el proceso de enfriamiento actúa como evaporador. Si el ventilador está en funcionamiento y en la zona entra el aire con presión reducida, del que hablamos, se llevará a cabo el proceso de evaporación. Este proceso absorbe calor, así es como funciona. ¿Tienes evaporación? También hay nieve. Así, el ciclo de refrigeración en realidad está cerrado cuando el freón evaporado regresa al compresor. Todo comienza de nuevo. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo con alguien que no sepa cómo funciona el aire acondicionado y dale me gusta. No olvides suscribirte, ya que realmente ayudas mucho al canal.